hermoso estar en la presencia del Señor, hermano. Adorarlo, alabarlo, glorificar su nombre. No hay nada de eso. El que no ha probado esto no sabe de lo que se pierde. Amén. Aleluya. ¿Cree que el Señor está en medio de nosotros, hermanos? No lo vas a perder. Así es. Capítulo 12 de Romanos vamos a estar leyendo, hermanos. No lo tenga, dice amén. No. Gloria a Dios. ¿Listos? Puestos de pie, hermanos. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Damos la lectura ahí, hermanos, para orar al Señor y pedirle a nuestro Padre que está en los cielos pueda estar siendo propicio a nosotros, hermano, en nuestras necesidades. Esas necesidades que llegan a nuestra vida, que no son de muerte, sino que son para que el nombre de nuestro Dios se glorifique. ¿Lo creen? Amén. Así es que en esa confianza vamos a pedir a nuestro Padre que Él esté obrando a favor de esas necesidades. Hay una necesidad, hermano, que yo tengo, y es que se recuerda, yo le contaba hace unos meses atrás de un muchacho que tenía compañero de mi trabajo cuando estaba trabajando en el dealer de la Ford. Este muchacho, hermano, lo ganamos para el Señor, y pues ha estado teniendo luchas, ¿no? Para poder caminar. Ya ve, él vive en Lancaster, no puede venir hasta acá. Así es que él me compró un vehículo que yo tenía en venta. Y bueno, se lo llevó, no se lo compró, se lo llevó y se lo robaron de su casa. Lo encontró sin llantas y sin muchas cosas, pero lo encontró. Entonces, bueno, le ayudamos a repararlo, le ayudamos a que lo volviera a parar y así él poder usarlo. Entonces, y bueno, ya todo estaba bien, ¿verdad? Gloria al Señor, lo hallamos, lo pudimos arreglar. Y resulta, hermanos, que se lo roban el domingo otra vez a él en el Walmart de ahí de Lancaster, con todo y cámaras. ¿Cómo ve? Así es que hay una necesidad grande allí, ¿verdad? Por la cual hay que orar por este muchacho, se llama Eric. Y yo le insto para que me ayude a orar por él, para que el Señor, yo sé que él tiene un propósito con él. Esto no está pasando así nomás por así. Aunque le digamos que es el enemigo, ese no es el enemigo, es Dios el que está tratando con él. Él quiere mostrarle algo a él. Amén. Ya se lo dije, hablé con él, he estado hablando con él y le digo esto a él. Mira, no te preocupes. Esto es porque Dios tiene algo para ti. Dios quiere enseñarte lo que Él es. De esa forma. Por eso está tratando de esta forma contigo, le digo. Así que tranquilo, le digo, que Dios tiene el control de las cosas. ¿Me ayuda a orar? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, en esta noche. Estando, Señor, en este lugar, sabemos de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y que tú, Dios del cielo, estás presto para escuchar nuestra oración, nuestro clamor a ti, Padre. Esta noche, Señor, al estar delante de ti, rogamos por las necesidades que hay en medio de nosotros, sobre todo esta necesidad que te he mencionado, Señor. Pongo delante de ti la vida de Eric, Señor. Tú lo conoces, tú sabes, Señor, su estado, tú sabes, y conoces su corazón y su mente, sus anhelos, sus deseos, Señor, tú lo sabes. Padre, sabemos que lo que Él está pasando, Señor, nada más es porque tú quieres mostrarte de una forma, de una manera hacia Él, que Él no te conoce, Señor, y tú quieres mostrarle como lo que eres tú. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos para que su fe no falte, para que la confianza, Señor, en ti esté en sobreabundancia en su vida, en su corazón y en su mente, Padre.
Que le des fuerza, que le des fortaleza, Señor, que esto es nada más pasajero. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te lo pedimos. Señor, en esta noche, cada necesidad que mis hermanos tienen, cualquiera que sea, Señor, si es enfermedad, si es una necesidad económica, espiritual, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te rogamos que seas propicio y que te acuerdes, Señor, oh Dios, en esta hora, y que somos polvo y que te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Obra sanidades, obra milagros en medio de nosotros, Padre. Que tú sabes, Señor, que nosotros, Señor, oh Dios, te glorificamos. Cualquier cosa que tú haces, Señor, en nuestra vida, nosotros estamos dispuestos a glorificarte y a exaltarte siempre, Señor. Padre, hemos leído tu palabra y nos disponemos a meditar en ella. Sé tu propicio, Señor, a nosotros y permítenos que podamos, Señor, oh Dios, salir bendecidos esta noche de este lugar. Transformados, renovados, Señor, de nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. La carta de los Romanos, hermanos, fue escrita en los principios de la primavera del año 58 aproximadamente de nuestro tiempo. Antes que nuestro hermano amado y apóstol Pablo saliese, hermano, a Jerusalén, antes de que se presentase aquel momento en donde él pues fue apresado, y luego usted ya sabe la historia, pues es contada en el libro de los Hechos. Entonces por ahí anda el tiempo de que fue escrita esta carta, y cuando yo menciono eso es para que veamos, hermano, por qué es que es necesario. ¿Por qué es que es necesario, hermano, conocer estos detalles? Debido a que, hermano, nosotros casi siempre solamente leemos y aplicamos la palabra de Dios de la forma en como lo leemos, literalmente. Pero a veces es necesario, para poder comprender mejor la palabra de Dios, es necesario tener unos detallitos, hermanos, que nos va a ayudar a entender mejor esta porción, o a entender mejor la porción que estamos leyendo. Y por eso es de que siempre que he estado como dándole consejo a algunos hermanos que me preguntan, ¿no?, como para poder estudiar la Biblia, yo le digo, usa esto, hazte estas preguntas, haz lo otro, para que puedas sacarle el jugo mejor a lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso es que le mencioné estos detalles. Queremos ver, ¿no?, dónde se encontraba el apóstol, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué sucedía, cuáles eran los tiempos. Porque todas estas cosas, hermano, es necesario saberlas para saber por qué es que el apóstol dijo estas cosas. Porque la carta de los Romanos tuvo una causa, tuvo una razón por la cual él la escribió. Y una de ellas es, hermano, de que él no había ido hasta donde estaban estos hermanos, hasta la ciudad donde estaba o se encontraban estos hermanos allá en Roma. No eran hermanos que él no hubiese ganado, en definitiva, esto es así. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo siempre en sus cartas hacía mención de que él no podía, hermano, como quien dice, regar donde alguien había sembrado. ¿Sí? Es decir, que si había un apóstol que ya estaba a cargo de esa iglesia, él no metía mano ahí, dejaba que el apóstol o el hermano que estaba encargado de esa zona, pues lo hiciese. Pero ahora él, hermano, en esta carta, él hace mención del deseo grande que él tenía de ir a visitarles, pero que no había podido, que una u otra manera lo había como estorbado para no poder ir hacia donde ellos estaban. Y bueno, la historia nos marca en el libro de los Hechos, hermano, que cuando él lo fue y estuvo allá en Roma, pero de una manera, hermano, preso en una casa. Así fue la forma en cómo Dios lo llevó. Y es que, hermano, cuando yo miro esto, ¿verdad? Yo digo, cada uno de nosotros tenemos deseos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos anhelos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros hacemos planes. Hoy que el año se termina, ya casi está por terminar, nos queda un poco menos de un mes, hermano, ya un poquito más de un mes, perdón, para que el año se termine. Y aquello que dijimos que íbamos a hacer cuando empezó enero, ¿se recuerda? Yo no sé si usted ya lo logró, si ya lo hizo. Pero el tiempo que nos queda, hermano, es un tiempo como para quien dice, para meterle como el pie al acelerador y alcanzar lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer, ¿sí o no? Pero luego viene otro año, hermano, y otra vez a ponerle anhelos y deseos al Señor, ¿sí o no? Este año
renuncio a 20 libras en mi cuerpo. Eso es una de las cosas que uno dice, ¿sí o no? Voy a rebajar mi panza. Voy a dejar de comer mucho este año. Y otro, ¿sabe? Y come más uno. Es así. Es el tiempo que más come uno. Y fíjese, le voy a decir, algunos prometemos al Señor, Señor, este año leo la Biblia. Y se va el año y... Y no lo hacemos. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que cuando nosotros, hermano, le hacemos promesa a Dios, dice que no tardemos en cumplírsela. Oiga, ese es el consejo de la palabra de Dios en Eclesiastés. Cuando le hagamos una promesa a Dios, dice, no tardes en cumplírsela. Entonces, como le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo, hermanos, cuando se dirige a estos hermanos en Roma, les hace saber el deseo, el anhelo de él, de poder, hermanos, visitarles, de poder decirle las cosas estas, no por la carta, sino decírselas físicamente, verbalmente a ellos, que ellos pudieran ver lo que él pudiera tener ese gozo, como él decía, de poder estar con ellos y poder enseñarles, exhortarles y darles esa palabra de parte de Dios. Pero no se daba la oportunidad. Y bueno, empieza entonces el apóstol a tratar ciertos temas, y ya se lo dije días atrás, esta carta de los Romanos, hermano, una de las cartas que habla prácticamente de todos los temas que la palabra de Dios habla. Yo le decía que el apóstol Pablo cita más de, ¿cuántas veces le dije la otra vez de que se encargaba de citar el Antiguo Testamento en este libro? 40, se los dije. ¿Ah? ¿40? Sí, muchas, más de 40. Las que él menciona el Antiguo Testamento. Es el libro que más menciona, hermano, el Antiguo Testamento. Digo, del Nuevo Testamento, pues. No hay ningún libro, hermano, que mencione tantas veces el Antiguo Testamento como la carta de Romanos. Así es que es un libro, hermano, que yo le invito para que usted lea. Yo le invito para que usted escudriñe, porque va a aprender mucho de allí. Va a aprender mucho de allí. Y es el libro que ha marcado, hermano, la vida de muchos hombres de Dios a través de la historia, a través de estos 2000 años. Ha marcado la vida de muchos hombres. Ha sido el libro que Dios ha utilizado para, hermano, prender la llama de un avivamiento en los tiempos, hermano, que han pasado. Martín Lutero fue a través de esta carta que, hermano, él pudo entender que no era a través de las obras que nosotros podríamos ser salvos, sino que era a través de la fe. Fue a través de esta carta, Juan Calvino. Y muchos más hombres, hermano, que yo pudiese mencionar, porque ese libro, hermano, que le digo, trata, hermano, todos los temas que son de importancia para la vida del creyente, para la vida de aquellos que somos seguidores de Jesús. Dicen amén. Entonces, fíjense que aquí el apóstol Pablo comienza a mencionar, y sé que el encabezado que se le ha puesto, hermano, a esta porción es deberes cristianos. Oiga bien, así es como se le ha puesto a esta cosa, deberes cristianos, a esta porción. Y comienza el apóstol a decir, así que hermanos, ruego, mire, quiero que ponga atención a lo que dice. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no sé qué es lo que usted piensa cuando lee estas palabras. Yo no sé qué es lo que pasa por su corazón y por su mente cuando lee estas palabras. Yo no sé qué es lo que piensa usted. Si solo lo lee así nomás y... ¿qué hay ahí de bueno? Pero la palabra, cuando el apóstol Pablo dice, os ruego, a mí me dice mucho, hermano. Con esa palabra, hermano, para lo personal, me habla, hermano, de aquel sentimiento que había, de aquel sentir que había dentro del apóstol, hermano, hacia estos hermanos. Cuando él les dice, os ruego. ¿No se ha fijado usted que cuando usted le dice a sus hijos, padres acá, cuando usted le dice a sus hijos una cosa, haz esto, pero su hijo no lo hace?
Y si lo hace hasta cuando ya le da. Y luego viene y usted le vuelve a recordar. Y ahí está recordando. ¿Sí o no? Se vuelve un ruego, ¿sí o no? Y ya viene uno y se enoja uno, hermano, y ya. Y lo digo yo porque pues tengo mis hijos también yo. ¿Ah? Y que me agarro de los pelos y me sostengo como viendo al invisible. Aleluya. ¿Ah? Te ruego que me hagas caso. Esa es la cosa, o sea. Porque en realidad, hermano, nosotros como humanos somos tan olvidadizos. Ahorita nos dicen las cosas. Ahorita les voy a, hermano, a decir algo yo de la palabra de Dios. Y saliendo de aquí, ya no nos vamos a acordar. Ya mañana usted no se va a recordar de lo que hemos hablado acá. Va a ser poco. Lastimosamente eso es así. Entonces el apóstol Pablo viene y dice esa palabra, hermano, me dice mucho. Dice, os ruego. La palabra rogar es suplicar, es decir, y mire, y no lo hace así nomás, como quien dice humanamente hablando, sino que viene y todavía usa algo, hermano, acá, y dice, por las misericordias de Dios, como que dice, por el amor de Dios, hijo, hazme caso. ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén. Entonces, a través de esta palabra, yo puedo ver el sentir del apóstol hacia los hermanos que estaba, hermano, hablándoles. Y puedo ver el interés que había en él, de que, hermano, ellos pudiesen entender lo que no habían logrado entender. Que era, hermano, de que Jesucristo, hermano, no necesitaba de algo como quien dice, hermano, de algo que nosotros pudiésemos hacer para que pudiésemos entrar al gozo de nuestro Señor. Y era lo que pasaba con los romanos. Los romanos estaban dirigidos, hermano, a personas que eran o habían salido de la religión judaica. Personas, hermanos, que se sentían como quien dice merecedores de la gracia de Dios. Es decir, ellos miraban a los demás por el hombro y decían, bueno, ¿y este quién es? Yo soy de la raíz de Israel. Mi padre es Abraham. Yo esto y lo otro. Como nosotros a veces, hermano, nos sentimos orgullosos. A veces por los ministerios a donde vamos, oh, yo voy a tal iglesia. Yo soy de tal iglesia. A veces nos sentimos orgullosos de esas cosas. ¿Sí o no? ¿Ah? Como que eso fuera a salvarnos, como que eso, pertenecer, hermano, a un grupo, pertenecer a un ministerio fuese a salvarnos. En realidad, hermano, nada de eso puede tampoco decir lo bueno, hermano, que somos nosotros o el buen creyente que usted y yo podamos ser. Y eso es lo que pasaba acá. Que ellos, hermanos, porque guardaban la ley, decían, no obedecemos todo. Nosotros somos hijos de Abraham, dijeron los fariseos, ¿se recuerda? Cuando le dicen al Señor esas palabras, hermano, le agregan otras palabras más que dicen, nosotros no nacimos de adulterio ni de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. Dando a entender que nuestro Señor Jesús, cuando estaba hablando con él, había salido de fornicación. Porque si usted sabe la historia, para ellos no fue ajena la historia de que María había quedado embarazada antes de casarse. O sea que sí lo supieron. Si la gente, hermano, no es tonta, hermano. Cuando alguien se casa, ya lleva la cuenta. Miran la fecha que se casó y están esperando que el bebé nazca por lo menos un mes después del mes que se casó. Porque si nace antes, entonces dice, entonces ya iba con encargo, ya iba con el regalo. ¿Me está entendiendo? Entonces eso sucedía. Por eso le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron. O sea, abrazaban, hermano, se afianzaban, confiaban, hermano, en las cosas que hacían. Eso era lo que pasaba con los romanos acá. Los romanos no eran gentiles, eran judíos. Prosélitos, también judíos nacidos afuera de la tierra de Israel, pero de descendencia judaica. Así es que ellos, por sentirse de la estirpe de Israel, ellos se sentían como quien dice, merecedores de la gracia de Dios, más que cualquiera otro.
Y siempre menospreciaba. Y esa es la cuestión acá. Entonces, el apóstol Pablo tenía un sumo interés de que estas personas, hermanos, no fueran así como quien dice, gente que menospreciaba a los demás por no ser del estirpe de Israel. Gente que menospreciaba a los demás por no guardar la ley. Y por eso es que aquí encontramos, hermano, cuando el apóstol les dice, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Porque ellos se abrazaban, hermano. Ellos se confiaban de que buscaban a Dios. De que toda su vida, desde su juventud, ellos se habían dedicado a buscar a Dios. Y el apóstol viene y les dice, hermano, en esta carta, que no hay ni siquiera uno quien busque a Dios. Y les dice, todos nos hemos desviado. A una nos hicimos inútiles. Entonces, cuando yo miro estas cosas, yo digo, había un gran interés del apóstol de hacerle entender de que no podemos nosotros tener un alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que sucedía. Y entonces viene y le dice, os ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque ellos, vuelvo a repetirles esto, hermano, ellos se sentían así como que dice, nosotros, nuestras manos están limpias, porque cumplimos la ley, desde la juventud la venimos cumpliendo, todos los procesos que nos exige la ley, las pasamos. Mi hermana cuando fue a Israel, dice que pidieron hamburguesa, y cuando pidieron hamburguesa y le pidieron queso para la hamburguesa, le dijeron, no tenemos queso. No tienen queso, sí, no hay queso. Y todos se quedaron así, pero todas las hamburguesas normalmente llevan queso, hermano. Y ella se quedó, ¿verdad? Así como quien dice, ¿y qué pasó con el queso? Y sucede, hermano, que como la palabra de Dios dice que no podemos, hermano, cocer el animalito con la leche de su madre, ellos vienen y se han ido hasta el extremo, porque así es, bueno, así somos nosotros, hermano. El Señor nos pone un límite y nos traza un límite el Señor, pero venimos nosotros como hombres y el límite lo ponemos todavía más allá. Así somos. Si yo le digo a mi hijo, no vayas a hacer esto, si lo haces te castigo. Viene él, si mi hija, la más pequeña, no yo, entonces él le comunica a ella. Pero él ya no le dice como yo se lo dije. Hello. Ya él le agrega un poquito más. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y así somos nosotros, hermanos, actualmente dentro de las iglesias. Eso es lo que acontece. Y por eso estamos como estamos. Porque hemos movido los límites que Dios ha trazado, hermano. Que Dios ha dejado, los hemos movido más allá. Y hemos hecho que el evangelio sea una carga para, hermano, los nuevos creyentes. Y por eso es que nadie quiere venir al Señor, hermano, porque hemos, hermano, engrosado, hemos cargado al evangelio nosotros. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están cargados. Vean que mi yugo es fácil, vean que mi carga es ligera. ¿Sí? Entonces por eso es que el apóstol viene entonces y le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oiga, en sacrificio vivo. ¿Por qué el apóstol dice en sacrificio vivo? Mire, si desglosamos este versículo acá, nos quedamos aquí toda la noche y aquí, solo en predicamos. Pero ¿por qué cree que el apóstol le dice en sacrificio vivo? Alguien me contesta, alguien me dice algo. ¿Cómo sacrificar nuestra carne? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, estas personas se llenaban la boca diciendo, yo ayuno, yo hago mis ayunos, hago las oraciones a las horas que están estipuladas, porque los judíos tienen sus horas estipuladas para orar. Y ellos hacían eso, llevaban ese orden. O sea, son muy disciplinados a la hora de leer la Torah también. Por eso es que es fácil, hermano,
por eso es que ellos son fáciles de sufrir ataques terroristas. Porque el enemigo ya sabe a qué horas ellos están distraídos. Ya saben que son bien meticulosos para hacer las cosas. Y ahí está. Pero lo que sucede, hermano, es de que estas cosas que ellos hacían, el Señor se los decía, ¿verdad? A ellos. ¿Qué les decía el Señor a los fariseos? Esta gente de labios me honra, ¿sí o no? Pero su corazón está lejos de mí, ¿o no? Eso les dijo el Señor. Eso les dijo el Señor. ¿Ah? Dígame, ¿será que nosotros podemos dominar nuestros cuerpos? ¿Ah? ¿Verdad que no? Está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es que el apóstol viene y dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces hay que llevarlo a un sacrificio. Y un sacrificio es, ¿verdad?, aquella persona que lo matan o lo queman o algo por el estilo así. No se refiere a eso. Tampoco es eso de que si uno se castiga. ¿Ha visto que en algunas religiones agarran una cosa, ¿verdad?, y se empiezan a pegar ellos solos, se mutilan? Tampoco se trata de eso, hermano. Porque el Señor Jesús estableció, hermano, cuando le dijo a aquella mujer samaritana, ¿se recuerda?, que el Padre andaba buscando adoradores de boca, adoradores de mente. ¿Sí o no? Ay, no. ¡No! Adoradores en espíritu y en verdad es lo que anda buscando el Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el Señor, hermano, nos pide en la ley, ¿qué es lo primero que nos pide? ¿Qué es lo primero que nos pide? No. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Solo con el corazón? ¿Con qué? Solo fíjese, hay personas allá afuera, hermanos, que venden el evangelio así. Es que el Señor lo que busca es el corazón. ¿Cree usted? ¿Cree usted que el Señor solo quiere su corazón? Cuando la ley nos dice, hermano, que lo amemos, ¿con qué? Con todo el alma. Con todo lo que somos, o sea, es decir, con las tres cosas que Dios ha puesto en nosotros: alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y por eso es que el Señor, cuando le dice a la mujer samaritana, le dice: yo deseo, ¿verdad? Bueno, el Padre anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, es decir, sincero, real, verdadero. No que, pero que dentro de nosotros no hay nada, no sentimos nada, estamos vacíos. Sepulcro blanqueado, les dijo el Señor a los fariseos. Santo y agradable a Dios. Amén. ¿Por qué dice agradable a Dios? ¿Se recuerda que el hombre levantaba las manos y decía: yo he hecho mis ayunos, he hecho esto, he hecho lo otro, y aquí que allá, y que no sé qué, no soy pecador como este que está aquí a la par, y así? ¿Sí o no? Y el otro estaba pegándose en el pecho, y decía: soy pecador por esto y que no sé qué. Y el Señor Jesús preguntó: ¿a quién oyó el Señor? ¿A quién escuchó el Señor? Es que Dios conoce el corazón, no. Entonces necesitamos, hermano, entender esta parte. Y por eso dice: vivo, santo y agradable a Dios. Podemos venir al Señor y entregarle lo que nosotros hemos dispuesto a entregarle. Pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce, hermano, con qué intención venimos a entregarle las cosas a Dios. Cuando le damos ofrenda. Hace unos días, ¿verdad?, hablaba con mi hija y me decía mi hija, ¿verdad?, con respecto a eso de la blanca. Las dos blancas que echó la anciana, ¿no? Y el otro que echó todo. Y la diferencia que había de uno, que aquel había echado lo que le sobraba y la otra había dado
todo lo que tenía. Lo único que tenés. Y yo le pregunto a usted, cuando usted le da al Señor, ¿le da lo que le sobra o le da todo lo último o lo que único que tiene? Aleluya. Es bueno, ¿verdad? Para observar esto, hermano. Sí, amén. Dice, santo y agradable a Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración, todo aquello que le entregamos al Señor debe de ser agradable. No hay nada de malo alabar y glorificar a Dios hasta con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, hermano. Pero cualquiera que recibió una sanidad, hermano, que lo vemos relatado en los evangelios y aún en el libro de los Hechos, hermano, cualquiera que ha recibido un milagro, cualquiera que ha recibido una sanidad, no va a quedarse tranquilo delante de la presencia de Dios. Va a haber algo, hermano, que va a motivarlo a hacer delante de Dios. ¿O no? Que dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Mi hermano Francisco tiene una versión diferente, ¿no? Sí. Léamelo, hermano Francisco. ¿Desde el 1? Sí, dice, solo el versículo 1. ¿No? Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Ahí está. Ahora sí entiende, hermano. Mejor no. Y eso es lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, cuando nos acercamos a Dios, a veces nos acercamos por puro compromiso. Hasta para orar por los alimentos. Padre, gracias, Señor. Ni se entiende lo que decimos, hermano, ya a comer. Hasta allí, hermano, se nos nota que hacemos las cosas por compromiso. Ajá. Hasta allí. Entonces, lo que Dios desea es, hermano, no es que nosotros, hermanos, estemos automatizados para hacer las cosas y que ya las hagamos como por inercia. No es así, hermano. Sino que Él quiere que de verdad pongamos nuestro anhelo, nuestro deseo de agradarle a Él. Él desea que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestras fuerzas, como Él lo dijo. Que Él quiere que le amemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo lo que somos. Amén, amén. Eso es el deseo de Dios. Entonces yo, en lo personal, yo no le hubiera puesto deberes cristianos a esto. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, me gusta cuando el apóstol Pablo dice no os conforméis. Y si nosotros miramos la iglesia actualmente, hermano, podemos verla que estamos conformes, ¿sí o no? Si en aquel entonces el apóstol Pablo le estaba pidiendo a esta iglesia que estaba en Roma que no se conformasen a los tiempos en los cuales ellos vivían, a cómo vivían. Si el apóstol Pablo le estaba diciendo a esto, ¿cómo nos diría a nosotros en este tiempo si él apareciera, hermano? ¿Cómo cree o qué pasaría si nuestro Señor Jesús entrase? ¿Qué cree que harían las iglesias? Otro azote. ¿Sí o no? ¿Ah? Otro azote. No os conforméis a este siglo. Que no nos conformemos al tiempo que vivimos. Yo sé que a nosotros nos ha tocado un tiempo más fácil, hermano. Y sobre todo aquí donde vivimos. No tenemos problemas con el Evangelio. Sí, amén. No hay problema con el Evangelio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Que no tenemos problema nosotros acá. Porque no hemos hecho lo que los apóstoles, lo que los discípulos del Señor en el libro de los Hechos hicieron. Cuando la palabra de Dios dice que trastornaban al mundo. Han llegado estos que trastornan al mundo, que han trastornado todo el mundo. Ellos le llaman trastorno.
Pero no era eso, hermano, sino que era el cambio de mente. Cambio de mente. Cambio de mente. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A dónde está su entendimiento? ¿Ah? ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Con qué entendemos las cosas? ¿Qué usamos para entender las cosas, vaya? ¿No lo entendieron? ¿Ah? No. La mente. La mente. La mente. Es la mente. Entonces dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambio de mente. Dios desea, hermano, que nuestra mente sea transformada. Porque si no es transformada nuestra mente, hermano Daniel, podemos conocer la Biblia, pero si su mente no está transformada, si mi mente no está transformada, de nada sirve. No hay nada, no pasa nada. Porque lo mismo acontecía con los romanos. Ellos conocían la palabra de Dios, pero su mente no había sido transformada. Y por eso les dice, no se conformen a este siglo, sino transformados, dice, ¿por medio de qué? La renovación. Cuando hablamos de renovación, ¿de qué se trata, hermano? ¿Ah? De cambio, ¿sí o no? ¿A quién le gustan los cambios? A nadie le gustan los cambios, hermano. ¿Sí o no? A nadie. ¿Se acuerda aquel muchacho que estaba allá, hermano, en los sepulcros? Y cuando Jesús llegó, le dijeron al Señor, ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué vienes aquí a estorbarnos? ¿Se recuerda? Cuando el Señor liberó a este hombre, hermano, a este muchacho, hermano, ¿qué sucedió con el pueblo? Lo alabó al Señor, glorificó al Señor por lo que hizo. ¿Qué sucedió? Vete de aquí, le dijeron, estamos bien como estamos. No te necesitamos aquí. No queremos cambios, ¿sí o no? Dentro de las iglesias eso acontece también. Dentro de las iglesias aparece también eso, hermano. Cuando vienen los cambios, no les gusta. No les gusta. Quieren que las cosas sean igual. Así como hace 30 años, así quieren que sean. Así como eran hace 30 años, así se desea que fuese. Algunas personas así quieren, que así sea. Que los servicios se manejen así como se hacían antes. Que las predicaciones sean así como se predicaban antes. Pero el apóstol Pablo nos dice, hermano, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que transformemos, hermano, nuestro corazón, nuestra mente, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque la gente que se ha quedado atrasada de 30 años atrás cree que la voluntad de Dios es así como ellos la miran hace 30 años. Creen que así es la cosa. Por eso que cuando el Señor llegó, cuando el Señor apareció, tenían aproximadamente unos 500 años de atraso. Cuando el Señor llegó. Y no encajaba el Señor porque no llegó como ellos lo esperaban. Ellos tenían un atraso de 500 años y esperaban que la palabra fuese cumplida así como se había dado hacía 500 años. Hello. Y cuando Jesús llegó, para ellos no encajó. No era como ellos lo esperaban, porque ellos miraban la palabra como hacía 500 años atrás se había dado. En la ley de Moisés. Sí, ahora sí me entiende, hermano, lo que era el sentir del apóstol Pablo.
para los romanos. Se habían quedado atrasados ellos. Se habían quedado atrasados ellos. El Señor les había dicho, hermano, yo no he venido como a abrogar la ley. Les digo, yo no he venido a eliminar la ley. El Señor les dijo, yo he venido ¿a qué? Cumplirla. A cumplirla. Yo he venido a cumplirla, les dijo el Señor. No a abrogarla. He venido para cumplirla. La ley, los profetas y los salmos se cumplían en nuestro Señor Jesús. Y ellos lo sabían y lo miraban. Y con ser así, ellos, hermanos, no creían que el Señor Jesús fuese. Por eso el jueves, hermano, que vengamos. Vamos a continuar, ¿verdad?, en el mensaje que tenemos, en donde vamos a ver cómo ellos tratan, hermano, de coronar a Jesús. Cómo tratan de llevarlo a ser rey, a Jesús, pero de la manera incorrecta. Pero esa manera incorrecta que nosotros logramos ver en esa porción allá en San Juan, capítulo 6, es la forma en cómo ellos, hermano, miraban las escrituras. Es la forma en cómo ellos esperaban al Mesías, porque estaban atrasados 500 años. Necesitamos un cambio de mente, necesitamos una renovación, hermano, de nuestro entendimiento. Y con urgencia, hermanos, con urgencia. La ocupamos, la necesitamos, hoy más que nunca. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano? Dígame. ¿Ah? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, para mí? ¿Cuál es? Dígame. Lo bueno para nosotros. ¿Ah? Lo bueno para nosotros. Pero es que es lo bueno para nosotros, porque el problema es que el problema es que lo que es bueno para usted, le pregunto, lo que es bueno para mí, me pregunto yo, ¿es lo bueno para Dios? Hello. Lo que es bueno para usted, lo que es bueno para mí, ¿será bueno para Dios? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que lo que Dios hizo con José cuando, hermano, lo metieron en aquel hoyo, luego lo sacaron y lo vendieron, eso era bueno para José? ¿Fue bueno para José? Le pregunto. No. ¿Verdad que no? Pero era bueno para Dios. Por eso le decía yo a mi amigo, hermano, La obediencia. esto que está pasándole, Dios tiene un propósito contigo que para empezar para ti no es bueno, pero para Dios sí, porque Dios te está enseñando algo. Así es. Ayer le decía yo a mi hija, lo que es pequeño para ti, para Dios es grande. Así es. Lo que para ti es grande, eso es así para Dios. Así es. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga lo que está diciendo, agradable y perfecta. Lo que usted y yo creemos que es bueno, hay que preguntarnos siempre, ¿será agradable y perfecto para Dios? Lo que nos aparta de Dios, lo que nos separa de Dios, hermano, no es agradable a Dios. Simple, sencillo. Mi hija me dice, papi, yo quiero jugar fútbol en la escuela. Así me dice ella. Y yo le digo a ella, tienes responsabilidades. Si crees que puedes agregar esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, necesitas dedicar tiempo para esas cosas. Se lo he dicho a ella, le digo, vas a tener que ir a los entrenamientos si quieres participar de eso. Y ya tienes responsabilidades. Y si agregas una más, ¿crees que la vas a hacer? Si la puedes hacer, dale. Le digo yo a ella, dale. ¿Por qué le digo esto a ella? Porque ella tiene que empezar a usar una balanza para medir y pesar las cosas. Y empezar a usar su mente renovada
en Dios y entender cuál es lo agradable. No para ella, sino para Dios. Amén. Eso es lo que pasaba con ellos acá. Los romanos, hermano, lo que ellos hacían, para ellos eso era presuntuoso. De manera de que ellos pensaban, hermano, que era agradable a Dios. Que lo que hacían era agradable a Dios. Los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Eso es lo que decían. No hemos salido de fornicación. Es lo que decían. Pero cuando el Señor les dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, creyeran en mí. Pero como no lo son, y ustedes saben lo que les dijo, ustedes son hijos de quién, que el Señor los reprenda. Ajá. ¿Agradaban a Dios? Hermano, podemos estar haciendo cosas para Dios y pensar que estamos agradando a Dios. Y la cosa es esto, ¿de verdad será agradable a Dios? ¿Subirá delante de la presencia de Dios como olor grato? Esa es la cosa. Esa es la situación, hermano. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se acuerda cuando le dijo al Señor, le dio un librillo a un profeta y se lo dio a que se lo comiera? ¿Qué pasó cuando él se lo comió? Sintió primero amargo y ya después, cuando se lo comió, y que la raspó, pero ya cuando bajó, le sintió como la miel. ¿Así es? ¿Ah? ¿Nadie se recuerda? Come. Y lo sintió feo, pero ya después ya no. Porque así es, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Para nosotros como hombres, como humanos, hermano, lo que a Dios le agrada, a nosotros no nos va a agradar. Porque no es nuestro anhelo ni nuestro deseo. Aquí vuelvo al inicio, hermano, de cómo empezaba. El apóstol Pablo tenía un firme deseo, un firme anhelo de poder visitarlos a ellos, pero no era la voluntad de Dios, no era lo agradable a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiese logrado visitar a los romanos como él quería, como él anhelaba, esta carta a los romanos jamás se hubiese escrito. Y usted no la estuviera leyendo conmigo. ¿Me está entendiendo? Dios tiene propósitos, hermano. Si el apóstol Pablo hubiese llegado a visitarlos a ellos, la carta no se hubiese escrito, hermano. Y no la estuviésemos leyendo nosotros. Y él quería quizás ir, ¿verdad?, de visita y tener un buen momento con ellos. Nunca se imaginó que Dios lo iba a llevar de la forma que para él no era agradable. Preso. ¿Me está entendiendo, hermano? Buscamos, hermano, nuestro beneficio. Buscamos nuestro beneficio en todo. Si no tenemos paz, dijo, oiga. Alguien me dijo, si no tenemos paz en lo que estamos haciendo, entonces no es de Dios. Yo no puedo estar tranquilo, hermano, y en paz, de verdad les digo. La palabra de Dios dice que ella es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a estar en paz? El Señor dijo, yo he venido para poner enemistad entre el Padre y el Hijo. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Sí o no? Y entonces, pues, el Evangelio es otra cosa, hermano. Y no se me decepcione, pero de algo estoy seguro, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para usted y para mí. Aunque nos duela, por un breve tiempo va a ser doloroso. Y el apóstol lo entendió. Y por eso es que él lo dice en otras cartas. He podido yo entender, dice, y he podido yo entender la gracia de Dios, dijo él,
Cuando he estado en hambre, en tribulación, he tenido a veces que he tenido con qué vestirme y hay veces no. Casi moribundo, pero pues aquí estoy. ¿Sí? Dígame, como que ¿quién de los hombres de Dios, hermano, de verdad, así, vivió así como con tranquilidad y nunca tuvo como algo, hermano, que no lo dejaba tranquilo? No hay. El mismo apóstol Pablo decía que tenía un aguijón de parte de Dios. ¿Sí o no? No lo dejaba tranquilo, hermano. Va a haber siempre ese algo, hermano, que no lo va a dejar tranquilo. ¿Ah? Porque Dios siempre nos va a confrontar. Pero si nos confronta, como dijo Hebreos, es porque somos sus hijos y no somos bastardos. Amén. Porque yo a los hijos que no son míos no los voy a ir a confrontar, no les voy a decir nada. A estos los puedo regañar y decirles no hagas eso. ¿Sí me entiende? Y castigarlo. Pero al que no es mío, ese no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que si el Señor lo está pasando ahorita por... acuérdese, aunque pases por fuego, no te quemarás. Si por las aguas, no te anegarás. Estás cansado, estás enfermo, estás alegre. La Biblia dice que es lo que hay que hacer, hermano. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, amén. Entonces la voluntad de Dios es, a veces, hermano, que pasemos pruebas, porque esas pruebas nos van a hacer más fuertes. Esas pruebas Así es. nos van a mostrar a Dios tal cual es. Si no nos enfermamos, Él no nos sana y no sabemos que Él es sanador. ¿Sí o no? Cuando tenemos una situación en donde ocupamos un milagro de Dios, es decir, que Dios, hermano, mueva las cosas de una manera diferente de cómo se mueven, para sacarnos adelante o sacarnos en victoria a nosotros, hermano, no van a pasar esos milagros. No van a suceder. ¿Cómo vamos a conocer a Dios proveedor si nunca nos ha faltado algo? Dígame usted. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir que Él es nuestro sanador si Él nunca nos ha sanado? Prueba. Ahora le decimos Salvador, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y de verdad nos ha salvado? Aleluya. Necesitamos, hermano, transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos entonces así cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sabe por qué dice que hay que renovar nuestro entendimiento? Porque nuestro entendimiento nos dice así: si eso está bien, si eso está bueno, entonces eso es de parte de Dios. Pero si la cosa pensamos y juzgamos que cuando las cosas están mal en la vida de un cristiano es porque la persona está en pecado. No, Señor, no siempre es así. Si no, Job, mira Job, ¿qué pasó? Dios dijo, ¿no ha visto este? ¿Cómo es? Es justo. ¿Quién hay en la tierra como este? Le dijo el Señor a Satanás. ¿Ah? Y mire lo que le aconteció. ¿Estaba en pecado? ¿Verdad que no? Así que no siempre es así. No siempre es así. Es para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que vamos a ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva? ¿Cómo es que las vamos a ver de otra perspectiva? ¿Ah? ¿Cómo? Buscando a Dios y creyendo en Él. Renovándonos. Es la única forma. Renovándonos. Es la única forma. Renovando nuestra mente, vamos a ser transformados y vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a quedarnos, hermano, con esto. Vamos a irnos a casa pensando en que necesitamos renovar nuestro entendimiento.
vamos a irnos a casa pensando en de que esto que estamos pasando es porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Así es. Amén. Amén. Que Él quiere manifestarse de una manera gloriosa. Él quiere que miremos la buena voluntad de Él. Ese es el deseo de Él. Ese es el anhelo de Él. Amén. Quizás sea contrario al deseo y al anhelo que usted y yo tenemos. Ajá. Quizás sea contrario. Pero el deseo y el anhelo de Dios es mejor que el suyo y que el mío. Amén. Cierre sus ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Con los ojos cerrados, comience a agradecerle al Señor. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Padre. Dele gloria al Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado Dios seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Grande socorro, Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Señor, en esta hora te agradecemos tu infinito amor, Señor, que tienes por nosotros. Ya sabemos, Señor, que a veces nuestros anhelos y nuestros deseos no son tus anhelos, no son tus deseos, Señor. Pero más que nunca sabemos, Señor, que tus anhelos, tus deseos para nosotros siempre serán lo mejor. Siempre será agradable y perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos amarte como tú lo deseas, que te amemos, Señor. Queremos ser, Señor, esa iglesia diferente que tú anhelas que seamos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toda la gloria, Señor, te pertenece. Toda la honra, Señor, es tuya para siempre. Aleluya. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Antes de darle el tiempo a mi hermana Teresa, nada más quiero, hermano, recordarle que este fin de semana tenemos nuestro culto, ¿verdad?, de acción de gracia y nuestra cena de acción de gracias este domingo. Y como les he venido diciendo, no, y les hemos venido anunciando, vamos a tener el servicio nada más en la tarde, a las 5 de la tarde. El de las 10 de la mañana se va a mover hasta las 5 de la tarde, solo por ese domingo. Recuerden, solamente por ese domingo a las 5 de la tarde, para estar celebrando a nuestro Señor acá, agradeciéndole por su amor, su misericordia y su fidelidad. Y vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo, ¿verdad?, esos alimentos que nuestras hermanas han dispuesto en su corazón preparar. Amén. Así que invite a personas, hermanos, que usted conozca. Invite familias que usted conozca, para que podamos tener un buen tiempo, ¿verdad?,
con el Señor acá en este lugar. ¿Qué le parece? Yo he estado pensando en algunas personas, algunas ya los invité.